Vamos con los trastornos neurovasculares. Primero, accidente cerebrovascular. Es el cambio, el daño, el trastorno de el flujo sanguíneo cerebral que lleva a muerte de células cerebrales. Esto resulta en un inicio agudo de deficiencias neurológicas focales y puede ser isquémico en un 80% o hemorrágico en un 20%. Los etiologías, bueno, la aterosclerosis de los vasos extracraneales como la carótida o la arteria vertebral, las arterias vertebrales, y de vasos intracraneales como la carótida interna, la cerebral, basilar o las arterias vertebrales intracraneales. Estos son los factores de riesgo. Hipertensión crónica, hipercolesterolemia, diabetes pueden dañar los vasos perforantes que le suplen de sangre a las regiones profundas del cerebro. Y esto nos lleva a infartos lacunares. También émbolos cardíacos o aórticos. Vamos con el Key Fact, que nos dice que el accidente cerebrovascular es la quinta causa más común de muerte y una causa que va avanzando para incapacidad mayor en los Estados Unidos. Otras causas son estados hipercoagulables, disección cráneo-cervical, trombosis del seno venoso, anemia de células falciformes, vasculitis, como por ejemplo la arteritis de células gigantes. Vamos a ver esta tabla que son los factores de riesgo modificables y no modificables. Hay una mnemotecnia que es live the way a coach should. Y coach should sería enfermedad de arteria coronaria, obesidad, fibrilación auricular, estenosis carotidia, hipercolesterolemia, fumar, tabaquismo, hipertensión, que es el más grande factor de riesgo, diabetes, uso de drogas como cocaína o drogas intravenosas, y los factores de riesgo no modificables, que es la mnemotecnia FAME. Historia familiar de infarto miocárdico o de accidente cerebrovascular, edad mayor de 60 años, el género masculino y la etnicidad. Están en mayor riesgo los afroamericanos, hispanos y asiáticos. Vamos a ver los síntomas por territorio vascular. Tenemos primero el territorio vascular de la arteria cerebral media, que nos da síntomas distintivos como parecía contralateral y pérdida de sensibilidad en cara y brazo, hemianopsia homónima, de preferencia hacia el lado de la lesión, una negligencia hemisférica no dominante, afasia en el hemisferio dominante en un 90% en el lado izquierdo, y vamos a ver también
otra región que es la de la arteria cerebral anterior. Nos da una paresia contralateral y pérdidas sensoriales en las piernas o en la pierna, también contralateral. Puede haber cambios cognitivos en la personalidad y también puede haber incontinencia urinaria. La arteria cerebral posterior nos da vértigo, hemianopsia homónima, una pérdida sensorial en el lado ipsilateral de la cara, también afección en los nervios 9 y 10, que es el vago, el 10 y el 9. Y el 9 es el glosofaringeo. También hay pérdida sensorial en las extremidades contralaterales. Y hay ataxia límbica, ataxia en la extremidad. En un territorio del vaso lacunar vamos a ver síntomas que son puramente motoras, puramente sensoriales, hemiparesia táxica, disartria o mano torpe. Los accidentes cerebrovasculares que afectan al tálamo pueden causar síndrome de dolor talámico por varias semanas después del evento, con una respuesta hipersensitiva del dolor en el área afectada del cuerpo. La zona de las arterias penetrantes pequeñas de los ganglios basales y la cápsula interna nos dan una desviación ocular hacia la lesión. Esto es el daño al putamen, y hay una hemiparesia contralateral y pérdida de sensorial. Un ataque isquémico transitorio que nos puede dar cualquiera de los síntomas que hemos dicho, dependiendo de la localización de la lesión vascular. El déficit neurológico dura menos de 24 horas y la mayoría duran menos de una hora, muchas veces sin tener hallazgos en la resonancia magnética. La siguiente es el daño de la arteria cerebral posterior inferior o vertebral, también llamado síndrome de Wallenberg. Hay una pérdida del dolor y la sensación de temperatura en el rostro ipsilateral y el cuerpo contralateral. Hay también debilidad vulvar ipsilateral, hay síndrome de Horner ipsilateral, hay vértigo y nistagmo. En la disección de la arteria carótida vamos a tener una cefalea repentina, dolor de cuello, síndrome de Horner, y es causado por un daño orofaringeo. En accidente cerebrovascular, el mejor paso inicial es tomar una tomografía computarizada sin contraste para diferenciar un accidente cerebrovascular isquémico de un hemorrágico e identificar potenciales candidatos a terapia trombolítica. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos de menos de 6 horas usualmente no son visibles en un ATTAC. Acá podemos ver un accidente cerebrovascular isquémico agudo que se presenta en una mujer de 62 años con
hemiparesia izquierda aguda. En el A vamos a ver una TAC no contrastada con pérdida de materia gris y blanca, de una pérdida de la diferenciación de la materia gris y blanca, y una disminución asimétrica del tamaño del ventrículo derecho, lateral derecho, en la distribución de la arteria carótida cerebral, arteria cerebral media, indicando un efecto de masa. Aquí vemos la pérdida del espacio del ventrículo lateral. Aquí hay una pérdida de la diferenciación entre la masa gris y blanca. Y en la imagen B ya vemos una resonancia magnética en la resonancia magnética ponderada por difusión, con una difusión reducida en la misma distribución. Aquí donde se perdía la diferenciación entre materia gris y blanca. Es consistente con un infarto agudo. Las secuencias ponderadas por difusión son las más sensibles modalidades para diagnosticar un infarto isquémico agudo. En la imagen C vemos tenemos una angiografía por resonancia magnética que muestra la causa. Es una oclusión abrupta de la arteria cerebral media, que está aquí en con una flecha roja, y se compara con una arteria cerebral media normal, que aquí sí se ve toda la trayectoria. Aquí no se ve. Bueno, vamos con seguimos con el diagnóstico. Los laboratorios también hay que tomarlos inmediatamente en caso de terapia trombolítica o de que se requiera una intervención. Hay que incluir biometría hemática, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, enzimas cardíacas y troponina, así como BUN y creatinina. Una resonancia magnética ponderada por difusión para identificar cambios isquémicos tempranos que no se pueden detectar en tomografía computarizada. Hay que determinar la causa subyacente del accidente cerebrovascular, que pueden ser cardioembólicas, y para esto vamos a tomar un electrocardiograma, ecocardiograma, monitor Holter si el electrocardiograma inicial fue normal. Si fue trombótico, podemos hacer un ultrasonido carotídeo, una angiografía por resonancia magnética, una angiografía por tomografía computarizada, un Doppler transcraniano y la angiografía convencional, como ya vimos en la figura que estudiamos antes. Otras causas potenciales que deberían de estudiarse si hay un gran índice de sospecha son estados hipercoagulables, como la enfermedad de células falciformes, la vasculitis. Vamos a repasar la mnemotecnia de un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media. Puede causar cambios. La C de parestesia contralateral y pérdida de la sensibilidad en cara y brazos y el brazo contralateral. Hemiparesia
afasia dominante en el hemisferio dominante y neglect, que es como olvido del hemisferio no dominante, y una preferencia ocular hacia el lado de la lesión. Otra mnemotecnia que ya tiene que ver más con el tratamiento son las contraindicaciones de la terapia de trombolíticos. ¿Qué son las contraindicaciones de los activadores de plasminógeno tisular? Y las principales o los criterios mayores están con itálicas, que serían como este. El primero es accidente cerebrovascular o trauma en la cabeza durante los últimos 3 meses, anticoagulación con un índice internacional normalizado de más de 1.7 o con un tiempo parcial de tromboplastina prolongado, infarto al miocardio en los 3 últimos meses, una hemorragia intracraneal pasada, una cuenta de plaquetas baja menor a 100.000 por milímetro cúbico, una presión arterial elevada con una sistólica de más de 185 milímetros de mercurio o una diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio, una cirugía mayor en los últimos 14 días, un accidente, accidente transitorio isquémico, es decir, síntomas leves o un mejoramiento rápido de los síntomas durante los últimos 6 meses. Si tuvo sangrado gastrointestinal o urinario en los últimos 21 días o glucosa menos de 50. Una glucosa elevada o disminuida, ya sea mayor de 400 o menor de 50 miligramos por decilitro. Y si se presentaron convulsiones en el inicio del accidente cerebrovascular. Si los valores se pueden corregir de la terapia anticoagulante usando un tratamiento apropiado antes del periodo de 3 a 4.5 horas, hay que considerar el tratamiento con el activador de plasminógeno tisular. Muy bien. Vamos con el tratamiento. El tratamiento agudo es el siguiente. En un accidente cerebrovascular hemorrágico se va a tratar después. En un isquémico, trombolíticos como el activador tisular de plasminógeno. Si está en la ventana de 3 a 4.5 horas desde el inicio del accidente cerebrovascular y no ha habido sangrado, hemorragia u otras contraindicaciones absolutas. Una hipertensión se puede permitir una hipertensión en accidente cerebrovascular para con fines de perfundir el área isquémica, pero la presión arterial sistólica del paciente debe ser menor a 185 y la diastólica menor a 110 milímetros de mercurio para utilizar el activador de plasminógeno tisular. Hay que utilizar ácido acetilsalicílico si está después de las 3 horas desde el inicio del accidente cerebrovascular o del accidente isquémico transitorio. Hay que tratar la fiebre y la hiperglicemia
ya que los dos están asociados con un peor pronóstico si sucedió un accidente cerebrovascular agudo. Hay que monitorizar en busca de signos y síntomas de edema cerebral, de aumento de la presión intracraneal y herniación. Tratar agudamente con manitol e hiperventilación. Hay que prevenir y tratar complicaciones post accidente cerebrovascular como neumonía por aspiración, infecciones de vías urinarias y trombosis venosa profunda. Las medidas y el tratamiento a largo plazo son las siguientes. Las medidas preventivas: manejo de hipertensión, la diastólica en menos de 80 milímetros de mercurio. Manejo de diabetes con un nivel de glucosa aproximadamente de 100 miligramos por decilitro. Manejo de lípidos séricos con una estatina, ácido acetil salicílico o clopidogrel. Dieta, ejercicio y un IMC, un índice de masa corporal razonable. Para accidentes cerebrovasculares cardioembólicos, anticoagulación en una fibrilación auricular nueva o en estados hipercoagulables. La meta es de 0. No, la meta primaria es 2 a 3 en casos que involucren una válvula ¿cómo se dice? Protésica. La meta es un índice internacional normalizado de 2.5 a 3.5. En una patología vascular hay que dar medicamentos antiplaquetarios. Una endarterectomía carótida si la estenosis es mayor a 60% en pacientes sintomáticos o mayor de 70% en pacientes asintomáticos, contraindicado en una oclusión del 100%. Los beneficios también pueden ocurrir en un porcentaje absoluto menor de estenosis. Hay que usar el juicio clínico para decidir en estos casos. Ok. Hemorragia subaracnoidea. Las etiologías incluyen un aneurisma sacral roto, como una aneurisma en fresa, malformación arteriovenosa y trauma. Usualmente el sangrado se localiza en la convexidad del hemisferio al círculo de Willis. Aquí vemos estudios vasculares pre y post endarterectomía, un arteriograma carotídeo que nos muestra una estenosis de la carótida interna proximal, y en el B nos muestra un tamaño luminal normal después de la endarterectomía. Aquí está la estenosis. En la historia clínica y exploración física de una hemorragia subaracnoidea, se va a presentar con un inicio abrupto, intensamente doloroso, como retumbante en la cabeza, muchas veces seguido por rigidez de nuca causado por irritación meningea. Otros signos de irritación meningea como fotofobia, náusea, vómito y signos de Kernig y Brudzinski también se pueden observar. Más de un tercio de los pacientes
nos van a dar una historia de hemorragia centinela días o meses antes de la presentación. En ausencia de una intervención neuroquirúrgica, el rápido desarrollo de una hidrocefalia obstructiva o convulsiones muchas veces nos lleva a una disminución de la atención, de la alerta o un coma franco y muerte. Aquí en el KIFAC nos dice que la hemorragia subaracnoidea es el peor dolor de cabeza de mi vida, con un inicio brusco, mientras que la migraña es una cefalea que se va empeorando gradualmente y que logra su mayor intensidad después de los 30 minutos. El diagnóstico lo vamos a hacer con una TAC de cabeza inmediata sin contraste para buscar sangre en el espacio subaracnoideo. También se puede hacer punción lumbar si la TAC es negativa, para buscar eritrocitos, xantocromía, es decir, que esté como amarillento, causado por ruptura de eritrocitos, aumento en proteínas, aumento en la presión intracraneana unas pocas horas después de el inicio del dolor agudo. También se puede hacer angiografía de 4 vasos o una angiografía no invasiva equivalente, como angiografía por TAC con reconstrucciones tridimensionales. Se deberían de realizar una vez que se confirmó la hemorragia subaracnoidea, para identificar la fuente del sangrado. Una angiografía no invasiva se debe de realizar también en pacientes o en casos de alto riesgo y en aquellos que tengan una sospecha clínica alta, aun cuando la TAC y la punción lumbar no revelen gran cosa. Vamos a ver la mnemotecnia, que son condiciones asociadas con aneurismas en fresa. Y dice que pueden hacer la hemorragia subaracnoidea más posible, más probable. Es el síndrome de Marfan, coartación aórtica, enfermedad renal, autosómica dominante o poliquística, el síndrome de Ehlers-Danlos, anemia de células falciformes, fumar tabaco, aterosclerosis, historia familiar, hipertensión, hiperlipidemia. El tratamiento definitivo es neurocirugía y se puede realizar con se puede realizar una embolización angiográfica y o stents para estabilizar el aneurisma. Hay que prevenir resangrado, y que es más probable que ocurra en las primeras 24 horas al mantener una presión sistólica menor de 150 milímetros de mercurio hasta que el aneurisma pueda ser pinzado o embolizado. Acá vemos estudios. Este primero es una TAC no contrastada que nos muestra la hemorragia subaracnoidea, llenando las cisternas basilares y la cisura de Silvio, que son estas. La flecha curveada nos muestra un asta temporal dilatada de los ventrículos laterales con hidrocefalia. A la derecha vemos
un angiograma TAC, una resonancia magnética y bueno, esta es la resonancia magnética, este el TAC y este es un angiograma con catéter, que todos nos muestran el aneurisma en fresa. Muy bien. Hay que prevenir el vasoespasmo y las subsecuente accidente cerebrovascular isquémico, que es más probable que ocurra 4 a 10 días después de la hemorragia subaracnoidea. Al administrar, prevenimos esto al administrar bloqueadores de canales de calcio como nimodipina. El vasoespasmo es una causa mayor o principal de morbilidad retardada y de mortalidad en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Hay que disminuir la presión intracraneana al al elevar la cabeza en la cama y al hiperventilar en un cuadro agudo, menos de 30 minutos desde el inicio. Hay que tratar la hidrocefalia con un drenaje lumbar, punciones lumbares seriadas o un shunt ventrículo peritoneal. Vamos ahora con hemorragia intracerebral. Es una hemorragia dentro del parénquima cerebral. Comúnmente afecta las regiones profundas cerebrales como el ganglio basal, tálamo, puente, cerebelo, y algunos factores de riesgo incluyen hipertensión, tumor, el uso de drogas ilícitas. La hipertensión es la causa más común de hemorragia intracerebral. Acá arriba vemos una imagen de hemorragia intracerebral con un TAC de cabeza no contrastado que nos muestra una hemorragia intraparenquimal, que es esta, y un edema que lo rodea. Esto es en el putamen izquierdo y es una localización común para hemorragia hipertensiva. Las C, P y T denotan el núcleo caudado, el putamen y el tálamo contralateral. En la historia clínica y exploración física vamos a ver los signos y síntomas tempranos, que son deficiencia motora o sensorial, que muchas veces empeora mientras el hematoma se va expandiendo. Los síntomas y signos tardíos son característicos de una presión intracraneana incrementada, como vómito, cefalea, bradicardia, disminución en la alerta. El diagnóstico se hace con un TAC no contrastado de cabeza inmediato, y hay que buscar áreas hiperdensas, efecto de masa o edema que puede predecir herniación. El tratamiento se hace al monitorizar los signos de rehemorragia, cambios y posible herniación. Hay que sospechar herniación si el paciente desarrolla la tríada de Cushing, que es hipertensión, bradicardia y respiraciones irregulares, pupilas fijas o pérdida del conocimiento. La herniación es una emergencia médica. Hay que tratar con craneotomía para permitir al edema que se expanda hacia afuera. Ahora vamos a comparar el hematoma subdural y el epidural. La etiología común es trauma en cabeza para el subdural,
que lleva a una ruptura de las venas puente, acumulación de la sangre entre la dura y la aracnoides. Mientras que en epidural es también trauma de cabeza, que lleva a una fractura del cráneo lateral y un rasgamiento de la arteria meningia media, con una acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre. La epidemiología de la subdural es en ancianos y alcohólicos. En la epidural vamos a verlo en casos de trauma severo. La historia clínica y exploración para subdural es con cefalea, estado mental alterado, hemiparesia contralateral, hallazgos neurológicos focales, un estado mental alterado en ancianos y el inicio puede ser subagudo o crónico, mientras que en epidural es una inmediata pérdida de la conciencia seguido por un intervalo lúcido de minutos a horas. El diagnóstico es subdural. Vamos a tener hallazgos del ATAC, de una hiperdensidad en forma creciente y cóncava, aguda, isodensa, subaguda o hipodensa en crónico. En la epidural vamos a tener hallazgos de TAC con forma de lente, biconvexo e hiperdenso. En subdural vamos a encontrarnos con vamos a tratarlos con evacuación neuroquirúrgica si hay síntomas. Los hematomas subdurales pueden tener una regresión espontánea. En epidural vamos a tener a necesitar una evacuación neuroquirúrgica emergente, pero puede evolucionar rápidamente a herniación cerebral y a muerte secundaria, a la hemorragia, a la fuente de la hemorragia arterial. Y como una nota, en el cuadro de un daño cerebral traumático leve, sin vómito, cefalea y pérdida de conciencia, pero un ataque normal hay que observar durante 4 a 6 horas. Si el periodo de observación no tiene ninguna característica anormal, el paciente puede ser dado de alta con signos de alarma y precaución. Vamos ahora por último a ver la trombosis del seno cavernoso. La etiología común involucra una infección no controlada en la piel facial central, la órbita o los senos nasales, que nos lleva a una trombosis séptica del seno cavernoso. El Staphylococcus aureus es el agente causal más común. Los antibióticos actuales han llevado a una incidencia y mortalidad más disminuida. En la historia clínica y exploración física nos vamos a encontrar que la cefalea es el síntoma más común de presentación. Los pacientes pueden presentarse con dolor orbitario, edema, trastornos visuales secundarios a un involucramiento de los nervios oculomotor abducens o troclear. Al examen van a parecer enfermos y tener fiebre. Y los hallazgos tardíos son un estado mental alterado como confusión, mareo o coma, que nos sugieren una diseminación central, nerviosa central o sepsis. El diagnóstico se hace con una resonancia magnética, con gadolino y venografía también por resonancia magnética, y es el método principal de diagnóstico, pero la angiografía por TAC y venografía por TAC también se usan seguido para el diagnóstico. Vamos con el Key Fact: un estado mental alterado asociado con un hematoma epidural que se expande ocurre
ocurre de minutos a horas y clásicamente incluye una pérdida aguda de la conciencia, un intervalo lúcido y gradual pérdida de la conciencia de nuevo. Con un hematoma subdural, estos cambios pueden ocurrir de días a semanas. Seguimos con los estudios de laboratorio que nos van a mostrar un aumento en la cuenta de leucocitos. Esto seguimos con el tema de la trombosis del seno cavernoso. Y los cultivos de sangre nos van a revelar el agente causal en más del 50% de los casos. El tratamiento es agresivo y empírico con antibióticos de amplio espectro, como vancomicina y una cefalosporina de tercera o cuarta generación, como ceftriaxona o cefepime. El metronidazol también se usa para cubrir los anaerobios de una fuente sinusal o dental. Terapia antifúngica también se requiere para casos fúngicos. Antibióticos intravenosos también son recomendados por lo menos por 3 a 4 semanas. Y el drenaje quirúrgico puede ser necesario si no hay respuesta a los antibióticos durante 24 horas. Aquí el KIFAC nos dice que la xantocromia, que es sangre en la punción lumbar, se ve en dos situaciones: en infección en encefalitis por el virus de herpes simplex y en la hemorragia subaracnoidea.